el más pesado, por así decirlo, dentro de todo, es oído. Con esto ya casi empieza a acabar la neurología, bueno, no neurología, sino la parte del grupo 4, porque la siguiente semana es lenguaje, es casi una revisión de lo que ya hemos visto en parte, y la última pieza también es una revisión, entonces, este camino. Cuando hablamos acerca de lo que es oído, tenemos oído externo, medio e interno. El oído externo es aquella estructura que nos permite recepcionar el sonido. El oído medio es aquella estructura que nos permite amplificar el sonido. Y el oído interno es donde hacemos la transducción del sonido. El oído externo, no sé quién está hablando, pero bueno. El oído externo da su inervación tanto por los ramos cervicales, C2 y C3, así como también por lo que es el ramo mandibular, el quinto 3, y por el séptimo y el décimo. ¿Verdad? No confundamos tracto solitario con núcleo ambiguo. Creo que la mayoría tomó el examen del B y uno de sus errores ha sido eso, ¿no? Confundido vía aferente con vía eferente. Tracto solitario es aferente, vía eferente es núcleo ambiguo. Ahí sí no hay marcha que dar. Muy bien, continuamos. Respecto a nivel de lo que es la porción en hueso, sabemos que lo que es el nervio vestíbulo coclear con sus dos ramas, tanto la rama coclear como la rama vestibular, como nervio vestíbulo coclear, depositan o están dentro de lo que vendría a ser la porción petrosa del hueso femoral. Acuérdense que el origen aparente es por donde nosotros lo podemos visualizar una vez que hacemos pues, la disección quirúrgica o en piezas anatómicas. Y el octavo y el séptimo están completamente de la mano, juntos. De ahí que un schwannoma, por ejemplo, que fue una de las preguntas, me parece, de esto, un compromiso del octavo también podría tener un compromiso del séptimo, pero el compromiso del séptimo va a ser de tipo parálisis facial periférica, porque es una parálisis de tipo intranuclear. Para que sea una parálisis facial central, yo tendría que afectar a nivel de corteza, y eso no ocurre con un schwannoma. El nervio vestíbulo coclear sale a nivel de lo que es la unión ponto-vulvar, otros también dicen a nivel de lo que es el ángulo ponto-cerebeloso, y es válido anatómicamente hablando, porque acá está el cerebelo, los hemisferios cerebelosos. Acuérdense que por medio de los pedúnculos cerebelosos medios va a darse la comunicación. Acá tendríamos a los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Hacia la porción lateral tendríamos lo que es el mesencéfalo, y en los pies, acá, los pedúnculos cerebrales. ¿Qué nervio es este de acá? El tercero. ¿Y este de acá? El cuarto, el nervio troquear, correcto. El oído externo entonces nos permite recibir el sonido y llevarlo hasta la membrana timpánica, la cual va a recepcionar y como que va a rebotar como si fuera un tamborcito, golpeando tanto lo que es martillo, yunque y estribo. Estos ya pertenecen al oído medio y lo que hacen es amplificar el sonido. El estribo está en contacto con la ventana oval, y es por medio de la ventana oval que ingresamos al oído interno. El oído interno que va a tener tanto a lo que es la cóclea, que tiene esta forma como de caracol, que son más o menos 2 vueltas y medias, y además tenemos a nuestros órganos del equilibrio, que vendrían a ser tanto los 3 canales semicirculares, como también lo que es el utrículo y el saco, que son nuestros órganos otolíticos. Entonces, ¿por qué hacemos esta gran división? Porque el oído externo y el oído medio, cualquier compromiso de alguna de estas dos va a generar en el paciente una hipoacusia de tipo conductiva. En cambio, a nivel del oído interno, va a generar en el paciente una hipoacusia de tipo neurosensorial. Cuando nosotros hablamos de oído interno, yo estoy hablando de cóclea, específicamente estoy hablando de corti, y dentro de corti estoy hablando de células ciliadas internas. Tenemos células ciliadas internas y células ciliadas externas. Las internas es donde se realiza la transducción del impulso nervioso, es decir, convierto la voz, el sonido, que es un impulso mecánico, en un impulso nervioso. Si yo hago un corte a nivel de lo que es la cóclea, el caracolito, voy a tener esta estructura, y en esta estructura tenemos un centro que tiene el nombre de modiolo y un vértice que tiene el nombre de helicotrema. Cada una de estas estructuras van a tener sus rampas y sus membranas. Si yo distiendo este caracolito, que dentro de todo es una membrana basilar, tenemos una base y un vértice, o como ustedes lo están viendo acá, una base y un vértice. En la base de la cóclea, yo voy a percibir los sonidos más agudos, los como que más pitillos, como que la voz más chillona. En el vértice, yo voy a recibir los sonidos más graves.
Ahora, si yo hago el corte a nivel de una de estas cositas de acá, tengo una sección transversal a nivel de la cóclea, tengo 3 rampas, que son las rampas o conductos vestibulares, cocleares o medio y timpánico. El conducto vestibular y el conducto timpánico son perilinfa. El conducto coclear o medio es endolinfa. El vestibular y el timpánico es sodio, por excelencia. El conducto coclear es potasio. La endolinfa se produce por la estría vascular. Entre el conducto vestibular y el conducto coclear yo tengo a la membrana de Reisner. Y entre el conducto coclear y el conducto timpánico yo tengo a la membrana basilar. Encima de la membrana basilar yo tengo al órgano de Corti. Y dentro del órgano de Corti yo tengo a las células ciliadas. Cada célula ciliada tiene como unos pelitos, unas vellosidades, que se llaman estereocilios. Y de ellos, el más grande se llama quinocilio. ¿Es importante? Sí, porque la despolarización se da de estereocilio a quinocilio. Y la hiperpolarización se da de quinocilio a estereocilio. Si yo esta barrita de acá, que la tengo acá, la veo de forma tridimensional, tenemos un centro que es endolinfa, potasio, y alrededor que es perilinfa y es sodio. Viene el sonido, oído externo la recepciona, oído medio la amplifica, martillo, yunque, estribo. El estribo se comunica con la ventana oval. La ventana oval percute a nivel de lo que es la perilinfa hasta llegar al ápice, que vendría a ser el helicotremo. Y después da la vuelta. Y al dar la vuelta se encuentra con una membrana, la membrana basilar. Encima de la membrana basilar, el órgano de Corti. Histológicamente, rampa vestibular, rampa coclear, rampa timpánica. Membrana de Reisner. ¿Ok? Y esta de acá. Membrana basilar. Si queremos ir por acá, si esto es la membrana basilar, encima tenemos al órgano de Corti, pero mi órgano de Corti tiene sus células ciliadas y además tiene sus estereocilios. Dentro de lo que son los estereocilios, el más grande tiene el quinocilio. Estos estereocilios no pueden estar solitos en la endolinfa, bañándose allí, moviéndose como quieran, sino tienen que estar anclados a una membrana, que es la membrana tectorial. Porque si no, es como si ustedes pusieron un poquito de pelo en agua. Si ustedes ponen el pelo en agua, el pelo va a estar que se mueve de un lado para otro. Si es que esta está anclada a una superficie, eso va a evitar ese movimiento. Y movimiento es despolarización. Entonces yo evito que se mueva para que yo no esté constantemente despolarizando y constantemente no esté haciendo transducción de cualquier sonido hasta el más mínimo. Imagínense que yo pueda ser capaz de percibir hasta el sonido más chiquitito de lo que están hablando, del partido que están viendo ahorita en el otro salón. Eso podría incomodarme hasta cierto punto, porque se supone que yo tengo que estar ahorita concentrándome en lo que vendría a ser la clase. Acuérdense que tenemos células ciliadas internas y externas. Las externas son las que van a amplificar el sonido, afinar el sonido. También tenemos células de sostén. Acá está la estría vascular, la que va a producir mi endolinfa, y hacia la porción inferior tenemos las células de sostén, también encima de lo que vendría a ser la membrana basilar. Entonces, viene el sonido, golpea la membrana timpánica, se comunica con martillo, yunque, estribo. El estribo se comunica con la ventana oval. La ventana oval percute a nivel de lo que es perilinfa, llega hasta el ápice, que es el helicotrema, y de allí da la vuelta. Al dar la vuelta, percute a nivel de lo que es la membrana basilar, y encima de la membrana basilar, el órgano de Corti. Si nosotros dejamos que esto continúe, hay una forma por donde podría salir el sonido y viajar a través del conducto timpánico, que es la ventana redonda. Entonces, una cosa es por donde entra, que es la ventana oval, y otra cosa es por donde sale, que es la ventana redonda. Sin embargo, yo hasta ahorita no he formado nervio, sino solamente estoy haciendo despolarización. Entonces, tal cual ocurría con los axones de las células ganglionales de la retina y que formaban el nervio óptico, las células ciliadas internas
emiten unos axones y estos axones van a formar el nervio coclear, el ramo coclear del nervio vestíbulo coclear. Y antes de seguir su paso y llegar hasta el tronco encefálico, hay una primera parada. ¿Cómo se llama esa primera parada? Ganglio. Ganglio espiral, que es el ganglio del aparato coclear. Mi voz tiene, o la voz, o todos nosotros, o el sonido de cualquier cosa, tiene dos características muy importantes: la frecuencia, o lo que también conocemos como tono, y la amplitud, o lo que también conocemos como volumen. La frecuencia, el tono, puede ser agudo y puede ser grave. Acuérdense que lo agudo está en la base de la cóclea y lo grave está en el ápice de la cóclea. Y la amplitud se mide en decibeles, y esto es el volumen de la voz. Nuestra voz va entre 300 hasta 3000 Hz, pero nosotros podemos percibir entre 20 Hz hasta 20.000 Hz, ni menos que eso, ni más que eso, porque si no se hace lesivo. ¿Lesivo sobre quién? Sobre las células ciliadas internas. Y si es lesivo sobre las células ciliadas internas, ¿qué tipo de hipoacusia va a tener el paciente? Neurosensorial. ¿Por qué hablamos de la despolarización? Porque lo que hemos aprendido desde que empezamos, al menos desde que empezaron conmigo, es que la despolarización es por la apertura de los canales de sodio. Pero acá, endolinfa está bañando a los cilios, a los estereocilios de mi célula ciliada interna. Y acuérdense que los iones se mueven de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Entonces, la despolarización para hacer la transducción del impulso nervioso es abrir canales de potasio. La despolarización se da por el potasio, no se da por el sodio, porque la endolinfa es rica en potasio, la perilinfa es rica en sodio. Abro canales de potasio, entra el potasio y continuamos todo lo demás tal cual hemos aprendido, sin ningún tipo de problema. Aperturamos los canales de calcio, entra el calcio y esto permite la liberación por exocitosis de los neurotransmisores. Si yo quiero mandar un estímulo de tipo excitador, pues liberaré glutamato de mi neurona presináptica a mi neurona postsináptica. Y si yo quiero hacer hiperpolarización, lo que... va del estereocilio al sinocilio y la hiperpolarización se da por el cierre de los canales de potasio del quinocilio al estereocilio. Y en este caso, si se cierran los canales de potasio, pues yo no voy a hacer transducción de ningún tipo de impulso nervioso, no abro canales de calcio y no hago liberación por exocitosis de los neurotransmisores. Despolarización de estereocilio a quinocilio, hiperpolarización de quinocilio a estereocilio. Despolarización, el único que va a ser con potasio, los demás no lo confundamos. Ahora sí, células ciliadas internas salen como axones, y acuérdense que tiene una primera gran parada que va a ser el ganglio espiral, y de allí formamos al nervio coclear. Antes de ver a Weber y Riné, creo que para no perder el orden lógico de las cosas, vamos acá. Venía oído externo, oído medio, oído interno, se formaba el nervio coclear. Ahora sí, listo. Nervio coclear. El nervio coclear tiene que llegar a su núcleo coclear. Y tenemos dos núcleos cocleares, anterior y posterior, o ventral y dorsal. El núcleo coclear dorsal me dice dónde está el sonido. Y el núcleo coclear ventral me dice qué es lo que estoy escuchando, qué fonema estoy escuchando. Una vez que yo estoy en núcleos cocleares y dentro de todo esto ya es origen real del nervio, decuso, si yo quiero seguir la vía biauricular, y lo decuso por medio del cuerpo trapezoide. Cruzo la línea media por el cuerpo trapezoide y llego al complejo olivar superior. Y después del complejo olivar superior, recién asciendo por la vía del lemnisco lateral. Asciendo y llego al folículo inferior, después al núcleo geniculado medial
y después a la corteza auditiva primaria, área 41 y 42 de Broca. Esta es la vía biauricular. Yo escucho con ambos oídos el mismo sonido, independientemente de qué tan cerca o qué tan lejos esté el estímulo de mí. Pero si yo solamente quiero que la vía pase por un solo lado, la vía monoauricular, yo no cruzo, no hago uso de mi cuerpo trapezoide. Entonces viene oído externo, oído medio, oído interno, formo el nervio coclear, llevo a mis núcleos cocleares, no cruzo, no hago uso del cuerpo trapezoide, inmediatamente contacto con los complejos olivares superiores y por medio del lemnisco lateral asciendo y llego a su propio cuerpo geniculado, a colículo inferior, cuerpo geniculado medial y corteza auditiva primaria. Esto de acá, lo único que nos dice es de que nuestras vías, realmente cuando nosotros escuchamos un sonido, nuestro pabellón auricular lo recepciona de dos maneras. Si alguien nos habla de frente, el sonido va hacia la porción más posterior del oído y retorna. Hay una vía directa y una vía refleja. Si alguien nos habla del segundo, del tercer piso, sería acá, el sonido va hacia la porción más inferior y refleja. Si alguien nos habla del primer piso, la porción va hacia la porción más superior y refleja. Todos los sonidos tienen una vía directa y una vía refleja. Todos los sonidos, como si fuera el golpe de un eco. Cuando nosotros vamos al aire libre, a las montañas, así, nosotros hablamos y se repite el sonido, es un eco. Nosotros hablamos y al ser un aire completamente despejado, al ser un ambiente libre, me refiero, no muy despejado, sino un ambiente libre, las montañas que están frente a nosotros actúan como si fuera nuestro pabellón auricular. Nuestra voz va directo, golpea y refleja. Y nada más. Va el sonido y refleja. Y eso es lo que nos explicaría el eco de nuestra voz. Sin embargo, yo les mencioné acá núcleos cocleares, cuerpo trapezoide, complejos olivares superiores. ¿Qué hacen los complejos olivares superiores? Nosotros tenemos de dos tipos: complejo olivar superior medial y complejo olivar superior lateral. Los complejos olivares superiores laterales hacen que nosotros no notemos la diferencia de intensidad entre ambos oídos. Y los complejos olivares superiores mediales hacen que no notemos la diferencia de tiempo entre ambos oídos. Por ejemplo, si nos hablan, se supone que si alguien me habla por este lado de acá, mi lógica me diría, primero va a llegar la información, primero lo escucharía, por acá, y después recién lo voy a escuchar por acá, porque hay un mayor trayecto. Eso tal vez me diría mi lógica, pero no. ¿Por qué? Porque nosotros, así me hablen por acá, por allá, por donde quieran, yo escucho al mismo tiempo por ambos oídos. Es más, ni siquiera somos conscientes si hay una pequeña diferenciación entre un oído y otro. No es que, sí soy consciente de que primero me ha llegado el sonido al oído derecho y después me ha llegado al izquierdo. Eso no pasa con nosotros. O si alguien pone un parlante acá completamente grande, yo primero estoy escuchando así a toda intensidad por este oído y unos microsegundos después recién escucho acá. No, yo escucho al mismo tiempo y con la misma intensidad, ni más bajito ni más alto, igualito. ¿Okay? Eso hacen mis complejos olivares superiores, quitan esa diferencia entre ambos oídos, de tal manera que yo puedo escuchar sin ningún tipo de diferencia de tiempo, complejos olivares superiores mediales, o sin ningún tipo de diferencia de intensidad, complejos olivares superiores laterales entre ambos oídos. Comparo ambos oídos, biauricular. ¿Cómo? Sencillo. Si este es el oído derecho y esto es el izquierdo y este es el parlante que yo estoy escuchando, lo que ellos dicen es algo así. Distancia es igual, no se me ayuda, pero distancia es igual a velocidad por tiempo, eso lo sabemos por física. Entonces, si viene acá el sonido, ¿qué vía voy a tomar si yo quiero que llegue para el oído contralateral? Para evitar tiempos, haré que tome la vía más cortita al oído contralateral. Y sin embargo, haré que tome la vía más larga para el oído ipsilateral.
de tal manera que yo pueda aportar la variable tiempo. Más distancia, la velocidad es una variable que yo no voy a cambiar, pero para acortar el tiempo, mi vía será directa al oído contralateral y será más larga, con mayor cantidad de sinapsis para el oído ipsilateral, de tal manera que yo no note cuál es la diferencia entre uno u otro oído. Los complejos olivares superiores laterales hacen que no nos demos cuenta del cambio de intensidad. Los mediales hacen que no nos demos cuenta del cambio en cuanto a tiempo. Este es el resumen de la vía. Viene la información acá. Nervio coclear, núcleos cocleares. Quiero que sea monoauricular o quiero que sea biauricular. Si quiero que sea biauricular, cruzo cuerpo trapezoide. ¿Cruzo a dónde? A los complejos olivares superiores. Llego al complejo olivar superior y asciendo. ¿Cómo asciendo? Como lemnisco lateral. Hago relevo en otro centro, folículo inferior. De acá hago relevo en otro centro, núcleo geniculado medial. Y de acá me voy a corteza auditiva primaria, área 41 y 42. Escucho por ambos oídos. No quiero escuchar por ambos oídos, vía monoauricular. Perfecto. Nervio coclear, núcleos cocleares, no cruzo, me mantengo en mi zona y llego al complejo olivar superior ipsilateral. Lemnisco lateral y de ahí todo lo mismo, folículo inferior, tálamo y corteza auditiva primaria. Se acabó. Esto es lo mismo que esto, solamente que más técnico, sin muchas cositas. Ok, vamos a laberintos. Laberintos es algo diferente. Hasta ahorita hemos visto audición, me falta equilibrio. En equilibrio nosotros tenemos que ver que hay 5 órganos los que nos tenemos que aprender. 3 canales semicirculares, anterior, posterior y horizontal, y 2 órganos otolíticos por excelencia, que son el utrículo y el sacro. Todos mis órganos van a tener al centro endolinfa y a la periferia perilinfa, tal cual como si fuera un corte transversal a nivel de la cóclea. Al centro endolinfa, la rampa media endolinfa y las rampas que están en la periferia perilinfa. Los canales semicirculares se encargan de la aceleración angular e inician a nivel de unas estructuras que tienen el nombre de ampollas. Si estas estructuras yo las hago macro, estas ampollas tienen una base y en su base tienen a las células ciliadas internas y en su cabecita a los estereocilios y al quinocilio. Igual que en lo previo, la despolarización de estereocilio a quinocilio. Lo único es que las células ciliadas van a estar dentro de una cúpula y esa cúpula tiene gelatina, nada más. Cuando yo hablo de aceleración angular y lineal, angular estoy hablando de la función específica para los canales semicirculares y lineal estoy hablando para utrículo y para sacro, propiamente dicho. Aceleración lineal, subir y bajar de un ascensor. Estacionarme con un carro, voy hacia adelante y hacia atrás. Aceleración angular, me piden que me llamen por los costados y yo giro en ese momento la cabeza. Giro la cabeza porque me llaman, doctora, y yo volteo la cabeza, aceleración angular. Si yo giro la cabeza y no me mareo, no solamente es sistema vestibular, sino también es médula espinal. Si se acuerdan, había una vía, vestíbulo espinal medial, y la vía vestíbulo espinal medial estabilizado el equilibrio de cabeza y región cervical. Pero había otra vía, que era la vía vestíbulo espinal lateral, y esa estabilizado, valga la redundancia, el equilibrio, pero con músculos antigravitatorios, cuádriceps. Allí utilizamos ya 2 grandes núcleos, a los núcleos vestibulares laterales y a los núcleos vestibulares mediales. Tenemos 4, nos faltan 2, superior e inferior. Cuando yo giro la cabeza, por ejemplo acá dice, rota la cabeza hacia la derecha, la despolarización va en sentido contrario. Y la misma lógica de estereocilio a sinocilio. Y la hiperpolarización de sinocilio a estereocilio. Es lo mismo, tal cual, sin ningún problema.
Los canales, conductos semicirculares, tienen un ángulo que va a ser de 45 grados. Y cuando hablamos de aceleración lineal, estamos hablando específicamente de utrículo y de sáculo. Esto es lo que se conocen como órganos otolíticos. Nuestros canales semicirculares tienen ampollas. Nuestros órganos otolíticos, utrículo y sáculo, tienen estriola. Está por acá, estriola. Y dentro de ella, a sus células ciliares, internas y externas. Tenemos 4 núcleos vestibulares. Me falta el superior y el inferior. El superior da su comunicación con el tercero, con el cuarto y con el sexto. Recibe la información del utrículo y del sáculo, pero media su información con el tercero, el cuarto y el sexto. Pero el inferior básicamente es control en torno a cerebelo y a tronco encefálico y a médula espinal, para lo que son movimientos finos y equilibrio. Vías o núcleos vestibulares laterales, para lo que es el haz vestíbulo espinal lateral, y núcleos vestibulares mediales, para lo que es el haz vestíbulo espinal medial. Vestíbulo espinal medial. Y antes de esto, de acá, que no lo hemos visto todavía. Acá. Weber y Riné. Weber y Riné son dos pruebas que se van a completar o se van a complementar, y lo que nos permite ver es que estamos en una hipoacusia de conducción o en una hipoacusia neurosensorial. Weber lo que hace es, con el golpe que tenemos a nivel del diapasón, percutimos el diapasón, lo colocamos a nivel de lo que es el vértex del paciente, la porción más superior que tenemos en la cabecita. Lo normal es que nosotros podamos sentir la vibración o al centro o en ambos lados por igual. Eso es un Weber completamente normal. En Riné nosotros no decimos ni normal ni anormal, nosotros decimos Riné positivo o Riné negativo. Riné positivo es si la vía aérea es mayor respecto a la vía ósea. Esto es mayor. Y Riné negativo es si la vía ósea es mayor respecto a la vía aérea. Ahora, el Riné positivo lo podemos encontrar en dos situaciones: en el paciente normal y en el paciente con hipoacusia neurosensorial. Y el Riné negativo lo podemos encontrar en el paciente con hipoacusia de conducción, donde la vía ósea es mayor respecto a la vía aérea. Esto tenemos que aplicarlo, porque si no, no lo vamos a entender. Entonces vamos a esta parte de acá. Muy bien. Por ejemplo, acá dice: paciente varón de 35 años, operario de maquinaria pesada, acude por disminución progresiva de la audición bilateral y tinnitus. Tinnitus es el zumbido de oído. Refiere haber trabajado por más de 10 años expuesto a ruidos de más de 100 decibeles sin protección auditiva. ¿Qué tipo de hipoacusia creen que tenga este paciente? ¿Conductiva o neurosensorial? ¿Quién dice conductiva y por qué? ¿Y quién dice neurosensorial y por qué? Neurosensorial porque la cara de Riné es positiva. No. Si solamente vemos con la parte clínica, es un trauma acústico. Y el trauma acústico, lo que todos nosotros hacemos con nuestros audífonos, autoproducirnos un trauma acústico y de generar nuestras células ciliadas internas, es una hipoacusia neurosensorial. Eso es todo lo que nosotros hacemos. Entonces, si quieren acordarse en un caso de trauma acústico, veámonos a nosotros mismos. Hacemos degeneración de células ciliadas internas y eso es hipoacusia neurosensorial. Por clínica, este paciente se expuso a maquinaria pesada, esas maquinarias que suenan como tractores y todo, sin protección auditiva. Por eso les ponen acá, no tiene protección auditiva. En la exploración, prueba de Riné positiva. ¿Es positivo en qué casos? Normal y neurosensorial.
neurosensorial. Normal no es, porque el paciente se está quedando zurdito. Entonces es un neurosensorial. Por acá yo sé que es un neurosensorial. Si yo creo que es un neurosensorial, el Weber, ¿a dónde lateraliza? Al oído sano. El Weber lateraliza al oído sano en una hipoacusia neurosensorial. Seguimos leyendo. Weber lateraliza al oído izquierdo. ¿Cuál es el oído enfermo? El derecho. Y ya está. Audiometría es una prueba que utilizan los otorrinos, muy similar a la que hacemos nosotros en neuro, para valorar el tema de hipoacusias de conducción o neurosensorial, pero ellos lo hacen con grafiquitos, con X, con circulitos, con cuadraditos, y según lo que el paciente vaya escuchando o percibiendo, hacen diagramas o gráficos. Y el reflejo estapedial es el reflejo que se produce a nivel del músculo estapedio, que tracciona la membrana timpánica ante un estímulo muy ruidoso. Cuando nosotros golpeamos nuestra membrana timpánica con muchos sonidos intensos, esos que a veces pasan con los carros y están súper intensos, el reflejo estapedial lo que nos dice es la integridad del oído medio. ¿Qué tipo de pérdida auditiva presenta este paciente? Neurosensorial, pero tiene pérdida progresiva bilateral. Bilateral, es en ambos. Lo único que me está diciendo acá Weber, por eso tienen que hacer ambos, es de que el oído derecho está más afectado que el izquierdo, nada más. Pero por clínica, acá me dice que la audición está perdiendo en ambos oídos. Pérdida bilateral de tipo neurosensorial. ¿Qué células sensoriales son las principales de convertir la vibración en potencial eléctrico? Internas. Células ciliadas internas. ¿Qué estructura anatómica vibra con mayor amplitud ante frecuencias altas o agudas? Basal de la cóclea. ¿Qué tipo de daño histológico es característico de esta condición? Degeneración de células ciliadas internas, es oído interno. ¿Qué líquido baña el extremo apical de los estereocilios? Endolinfa. Este es un Weber y este es un Ridley. Óseo a nivel de la apófisis mastoides, aéreo a nivel preauricular. Lo normal, bueno, un Ridley positivo es en la persona normal en una hipoacusia neurosensorial. Un Ridley negativo es en una hipoacusia de conducción. Weber, lo normal es que yo sienta la vibración o solo el centro o en ambos lados por igual. En la conducción lateraliza al oído enfermo. En el neurosensorial lateraliza al oído sano. Mujer de 42 años consulta por crisis episódicas de vértigo intenso, tinnitus, plenitud auditiva, es oído tapado, como cuando viajamos a la sierra o viajamos en avión, se nos tapan los oídos, o cuando tosemos muy fuerte o estamos resfriados. Pérdida fluctuante de la audición, okay. Tiene vértigo y tiene disminución de la audición, o sea, tiene sí o sí al octavo comprometido. Ahora, ¿dónde esté comprometido? Hay que ver. Pero acá hay algo más importante. La resonancia descarta cualquier tumor o masa en el ángulo pontocerebeloso. Entonces, por tronco no está. Lo que me queda es que esté por oído interno. Tiene una triada muy característica: vértigo, tinnitus y pérdida de la audición. Esto no es otra cosa que un síndrome de Meniere. El síndrome de Meniere es un trastorno crónico del oído interno, donde el paciente tiene episodios de vértigo y pérdida de la audición de manera permanente y episodios agudos de crisis vertiginosas. Aun cuando el paciente ya no esté en crisis, va a seguir perdiendo la audición. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que hay un hidrops endolinfático, es decir, se produce mucha endolinfa. Y si se produce mucha endolinfa, ¿qué membrana puede destruir? Reisner y basilar, porque la endolinfa estaba entre la de Reisner y la basilar. Hacia arriba Reisner, hacia abajo basilar. Pero en la basilar, encima de la basilar, estaba el órgano de Corti, y del órgano de Corti estaban las células ciliadas, y de las células ciliadas salían los axones y formaban el nervio coclear.
Entonces lo comprimen y el paciente pierde la audición, tal cual ocurría en un glaucoma. Si nos acordamos o hacemos analogía cuando pensamos en el tema de glaucoma. ¿Qué tipo de pérdida auditiva predomina en este paciente? Neurosensorial, oído interno. Neurosensorial, unilateral porque acá dice que está solamente en el oído izquierdo. Neurosensorial, la B. ¿Qué estructura produce endolinfa? Estría vascular. ¿Qué tipo de fibras están involucradas en el vértigo? Vestibulares, correcto. ¿Qué define a este síndrome? Ruptura de la membrana de Reisner. En las crisis, ¿qué ocurre a nivel fisiológico? Despolarización excesiva. Hay mucha endolinfa y drops endolinfáticos. Si hay mucha endolinfa, la célula tiene mucho potasio. Y el potasio lo que generaba en este caso es mucha despolarización excesiva. Por lo general, pacientes mujeres de 50 a 55 años con vértigo, pérdida de la audición y tinnitus. La plenitud óptica no es típico de la triada de Meniere. No estoy diciendo que no lo tenga, estoy diciendo que no es típico. Es decir, que lo tiene o no lo tiene, no me quita el diagnóstico de enfermedad de Meniere. Esto es un audiograma o una audiometría, donde lo que hacen es comparar la vía aérea, que sería la superior, respecto a la vía ósea. Y en cambio ellos lo que hacen, a diferencia de lo que nosotros hacemos con el diapasón, lo que ellos hacen es poner simbolitos. A la vía aérea le ponen un círculo, a la vía ósea le ponen un cuadradito. ¿Cuál está mayor? El circulito está más arriba que el cuadradito. Y el circulito es la vía aérea es mayor respecto a la vía ósea. Es una hipoacusia neurosensorial, nada más. Y según estos símbolos de acá, nos dicen si es oído derecho o es oído izquierdo. No les sugeriría, si desean, aprenderlo más a profundidad. Pero para aprender o entender un audiograma, hay que entender que el círculo es vía aérea, que el cuadrado es vía ósea, qué es oído derecho, qué es oído izquierdo, cuándo está cerrado. Entonces, no creo que sea el objetivo de ahora. Pero esto sí. Paciente mujer de 46 años, violinista profesional, consulta por pérdida progresiva de la discriminación de sonidos complejos, especialmente en ambientes ruidosos. Refiere que oye los sonidos pero no entiende las palabras. RINE positivo. ¿Qué tipo de hipoacusia es? Neurosensorial o normal, pero el paciente está perdiendo la audición, entonces normal no va a ser. Weber, ¿hacia dónde va a lateralizar? ¿Al oído enfermo o al oído sano? Sano. Weber lateraliza discretamente el oído izquierdo. ¿Cuál es el oído enfermo? El derecho. Los potenciales evocados auditivos. Los potenciales evocados auditivos nos dan cuenta de cómo funciona el nervio coclear, la rama coclear, a lo largo de toda la vía fisiológica. La onda 1 son 5 ondas. La onda 1 va desde lo que es oído interno, ganglio espiral y porción distal del nervio coclear. La onda 2 va porción proximal del nervio coclear hasta antes de ingresar al tronco encefálico. La onda 3 es cuando ya entró al tronco encefálico y afecta a los núcleos cocleares y al complejo olivar superior. La onda 4 es el lemnisco lateral y la onda 5 es el colículo inferior. La onda 1 es ganglio espiral, oído interno y porción proximal del nervio coclear. La onda 2 es la porción distal del nervio coclear hasta antes de entrar al tronco encefálico. La onda 3 es núcleos cocleares y complejo olivar superior. La onda 4 es lemnisco lateral y la onda 5 es colículo inferior. El paciente tiene onda 1 y 2 ausente y la 3 y 5 está conservada. Si la 3 y 5 está conservada, ¿cómo está el tronco encefálico? ¿Normal o afectado? Normal, porque el 3 ya empieza dentro del tronco encefálico. Está desde el núcleo coclear, complejo olivar y para arriba. ¿Qué tipo de hipoacusia presenta este paciente? Neurosensorial, correcto.
estructura anatómica conecta directamente las células ciliadas internas con los núcleos cocleares. Nervio coclear. Perfecto. Nervio coclear. Las ondas 1 y 2 reflejan la actividad de nervio coclear y su entrada al tronco encefálico, la C. ¿Por qué el paciente conserva las ondas 3 y 5 en los potenciales evocados a pesar de la lesión proximal? La C. Pero sí depende. Por la estimulación acústica bilateral. Acuérdense que existe un cuerpo trapezoide en donde, si bien es cierto, la vía unilateral monoauricular podría pasar, simplemente escucho por el oído derecho lo que percibo por el oído derecho, pero para eso existe mi cuerpo trapezoide, para poder escuchar por ambos oídos. Entonces, es como en parálisis facial central y periférica. En la central se respetaba la frente. ¿Por qué? Porque esta recibía información bilateral. Esa era la diferencia con la periférica. Lo mismo acá. Cuerpo trapezoide hace que decusen las fibras. De un lado puede estar mal, pero el otro lado lo va a paliar lo que está debiendo la vena. Si la lesión progresa al núcleo coclear ventral, ¿qué función se ve comprometida? Temporal y fonémica. Coclear dorsales, ¿dónde está? Coclear ventrales, ¿qué sonido es? ¿Qué fonema es? El hallazgo histológico tras la degeneración del nervio coclear, ¿qué produce? Degeneración. Paciente varón de 52 años, músico profesional, consulta por dificultad para localizar sonidos y distinguir voces en ambientes ruidosos. Sin embargo, la audición normal en pruebas tonales. En los potenciales, las ondas 1 y 2 están bien, pero las 3 y 4 están ausentes. Si las 3 y 4 están ausentes, ¿la resonancia estará bien o mal? Mal, porque la 3 y 4 ya era dentro del tronco encefálico, era el núcleo coclear, era complejo olivar superior hasta porción del hemisferio lateral a nivel de un corte transversal. La resonancia muestra una pequeña lesión isquémica simétrica en la región del puente lateral que compromete al complejo olivar superior. ¿Cuál de las siguientes alteraciones explica mejor la pérdida selectiva de la capacidad para localizar el origen de los sonidos, de dónde viene el sonido, pero por lesión del complejo olivar superior? Por ahí escuché la B. Interrupción de la comparación interaural del tiempo y la intensidad. Acuérdense que el complejo olivar superior tenía dos, medial y lateral. Permite que yo no me dé cuenta si hay una diferencia en tiempo y en intensidad. Intensidad el lateral, en tiempo el medial. A ver. Paciente acude al consultorio por vértigo y dificultad para escuchar. También informa cefalea constante, que empeora en el transcurso del día. Vértigo y escuchar. Vestibular y coclear. Estamos hablando del octavo nervio. Pero en la exploración tiene una parálisis facial. En la tomografía muestra un tumor que empuja los nervios 7 y 8. ¿Dónde está la localización del tumor? Unión punto-vulvar. El niño es traído a consultorio por otitis media. ¿Cuál es lo correcto? ¿Lo ves? Simplemente, chicos, el oído medio tiene martillo, yunque y estribo. Pero así no va a venir. Un hombre joven pierde la audición en un oído y ahora debe aprender cómo localizar el sonido. Acuérdense del mapeo sonoro. ¿Cuál enunciado es correcto sobre el mapeo sonoro vertical? Correcto, la C. El sonido de arriba hacia abajo y rebota. El de abajo va hacia arriba y rebota. El de afuera va hacia adentro y rebota. El de
con vértigo paroxístico benigno, bueno, te ponen la teoría, se debe a que los otolitos están flotando en el órgano vestibular, lo que provoca la estimulación del sistema vestibular sin movimientos cefálicos. En fin, ¿cuáles son los componentes del órgano otolítico? Por excelencia, utrículo y sacro. Bien, este caso, tal cual, yo les doy la misma información a todos mis grupos. Por favor, revísenlo con calma. Háganlo sin inteligencia artificial, si es que ya no lo han hecho. Porque tienen todo, muchachos. Tiene un caso clínico corto, tiene pruebas, tiene Romberg, ya ustedes saben qué es el Romberg, tiene una resonancia muy somera, pero al fin y al cabo una resonancia. Lo que no le dan caso. Entonces, en función a esto, pueden contestar todas estas preguntas sin ningún problema. Una vez que lo terminan, si quieren ya utilicen la inteligencia artificial, pero intenten hacerlo, porque el examen es muy probable que sea así. No solamente estoy refiriéndome a oído, estoy refiriéndome en general a cualquier pregunta de cualquiera de las 15 semanas. Pruebas, resonancias o imágenes y combinación de pruebas, porque lo podemos mezclar. Ahora sí podemos mezclar todo. Estaba viendo, bueno, la siguiente semana, simplemente para anuncios generales, la siguiente martes tenemos el último pasito conmigo, para los que llegaron tarde. Tenemos las 2 clases respectivas, tomamos el examen, viene de todo. Ya saben ustedes que alguna pregunta puedo meter de las primeras semanas, así sea muy suave, pero alguna pregunta tengo que meter. Después de eso viene la semana 15, que solamente es integración de vías ascendentes y descendentes, o sea, el repaso. Y en la subsiguiente es el examen, así que tienen mucho tiempo para poder preparar un buen final. Bastante tiempo. Estudien, por favor. Creo que son de los salones que mejor han salido como grupo, como unidad me refiero. Entonces, quiero ver lo mismo para el final. Sería chévere. Y nada más, vayan a terminar de ver su partido, chicos. Ya terminó.